El resfrío no es de llegar de golpe, para nada. Se va instalando de a poquito, es más, insidioso. Un día hay un estornudo, al día siguiente un poco más de congestión, es un proceso que va escalando gradualmente. Y acá, atención, porque vamos a derribar un mito gigante, el color de los mocos. Muchísima gente piensa que si el moco se pone verde, listo, se necesitan antibióticos ya. Pero no, como vemos acá, es parte de la evolución natural y esperable de un resfrío. Mientras el estado general de la persona vaya mejorando, ese color no debería ser motivo de alarma. Ah, y la tos, la famosa tos post-resfrío, es así que se puede quedar un buen rato. A veces puede durar hasta 15 días, mucho después de que la congestión y los estornudos ya se fueron. Es importante saberlo para no entrar en pánico innecesariamente. Y antes de pasar a la gripe, una advertencia que es de verdad importantísima. La nafasolina, que es un componente de algunas gotas nasales para adultos, está terminantemente prohibida en niños pequeños. Los riesgos no son un chiste. Puede causar desde una baja peligrosa del ritmo cardíaco hasta, en casos extremos, inducir un coma. Así que muchísimo cuidado con esto. Muy bien. Ahora pasemos al otro rincón del ring, la gripe o influenza. A diferencia del resfrío, la gripe no te manda una invitación. No. Llega de golpe. Es como si alguien apretara un interruptor y de repente todo el estado de la persona cambia drásticamente. Técnicamente, los médicos hablan de enfermedad tipo influenza, o ETI. Y si hay una palabra que la define es súbita. No es una fiebre que va subiendo de a poco. Es un pico de fiebre alta que aparece de la nada junto con tos o un fuerte dolor de garganta. Y acá vemos el panorama completo. La gripe no es solo un tema de nariz y garganta, para nada. Es sistémica, o sea, le pega a todo el cuerpo. De ahí viene esa palabra tan nuestra, el trancazo. Dolores musculares que te tiran a la cama, un dolor de cabeza fuerte y un cansancio que no te deja moverte. Y un dato curioso, la congestión nasal suele ser mucho menor que en un resfrío. Ok, ya los presentamos por separado, ahora viene lo bueno. Vamos a ponerlos cara a cara. Este es el momento en que las diferencias se vuelven súper claras y contundentes. La clave de todo, pero de todo, está acá, en el inicio, la fiebre y el estado general. Con un resfrío, el arranque es lento, la fiebre es baja o ni siquiera aparece, y aunque haya malestar, la energía general se mantiene. Con la gripe es exactamente lo opuesto. Un inicio de golpe, fiebre por las nubes y un agotamiento total. Es esa sensación de postración, de no poder levantarse de la cama. Y esta frase que usan mucho los médicos es la mejor manera de resumirlo todo. Es una perla clínica que transforma la tabla anterior en una imagen súper potente. El cómo se ve y se siente la persona nos dice casi todo. Esa apariencia tóxica es la señal de que el cuerpo entero está en una batalla campal contra el virus. Perfecto. Ya sabemos cómo diferenciarlos. La pregunta del millón ahora es, ¿y qué hacemos? Porque entender qué está pasando nos da la guía para el plan de acción correcto. A ver, para los dos casos, la base del cuidado es la misma y es lo que llamamos medidas de soporte. Muchísima hidratación, controlar la fiebre con antitérmicos como el paracetamol y lavados nasales para ayudar con la congestión. Pero, para la gripe y solo para la gripe hay una carta extra que se puede jugar, el antiviral oseltamivir. Pero ojo, que no es para todo el mundo. Y si hablamos de ese antiviral, hay un número que es oro puro, 48 horas. Para que el tratamiento sea realmente efectivo, tiene que empezar dentro de las primeras 48 horas desde que arrancaron los síntomas. Después de ese tiempo, su eficacia baja muchísimo. Es una ventana de oportunidad súper corta. Entonces, ¿quiénes reciben este tratamiento? Bueno, no es para cualquiera. Está pensado específicamente para los grupos de mayor riesgo. Para estas personas que vemos en la lista, una gripe puede ser mucho más que un mal momento. Puede llevar a complicaciones serias. Por eso en estos casos se indica el antiviral. Ok, más allá de los tratamientos, hay algo que es fundamental saber. ¿Cuándo la cosa se puede estar poniendo seria? Hay ciertas banderas rojas que nos dicen que es momento de dejar todo y buscar atención médica inmediatamente. Esta lista hay que tenerla grabada a fuego. Dificultad para respirar, que no quieran tomar líquidos o un decaimiento extremo son motivos para consultar ya. Y este último punto, mucha atención. Si la fiebre se va, pero vuelve 1 o 2 días después, eso es una señal de alerta grande. Podría significar que se está sumando otra infección, como una neumonía. Ya vimos cómo reconocerlas y cómo manejarlas. Pero como siempre se dice, el mejor partido es el que no se juega.
Así que la etapa final, y más importante, es hablar de prevención. Y cuando hablamos de prevenir la gripe, la herramienta número 1, sin dudas, es la vacunación. Según el Calendario Nacional de Vacunación de Argentina, la vacuna antigripal es obligatoria y gratuita para todos estos grupos clave. ¿Por qué? Porque reduce muchísimo las chances de enfermarse, pero sobre todo reduce drásticamente el riesgo de tener complicaciones graves. Primero lo primero. Escuchemos de qué estamos hablando exactamente. Este es el sonido que está en el centro de todo nuestro misterio. ¿Suena así? Justamente ese. Entonces, la pregunta del millón es, ¿qué está pasando ahí adentro en las vías respiratorias para que se produzca esta tos perruna tan pero tan característica? Bueno, para empezar, pongamos las cosas en claro. Cuando hablamos de síndrome de Krupp, en realidad no estamos hablando de una sola enfermedad, sino de un grupo de ellas. Lo que todas tienen en común es esto: una inflamación que hace que las vías respiratorias superiores se hinchen y se estrechen. Y la pista clave, el signo que nos dice que algo pasa, es el famoso estridor inspiratorio, o sea, ese ruido agudo como un silbido forzado que se escucha cuando la persona intenta meter aire. Como en toda buena historia de detectives, siempre se empieza por el sospechoso más obvio, ¿no? En el caso del Krupp, tenemos un culpable principal que se lleva casi todo el crédito. Vamos a ver quién es este sospechoso habitual. Y miren esto, los números no mienten. En 9 de cada 10 casos, el responsable es un virus. El 90%. La gran mayoría de las veces estamos frente a un Krupp viral. Esto, por un lado, es bastante tranquilizador, pero por otro, nos deja con un 10% de los casos que son diferentes, y es fundamental que entendamos qué se esconde en ese pequeño, pero importante porcentaje. Entonces, ¿cuál es el modus operandi de nuestro sospechoso? El Krupp viral, que casi siempre es causado por el virus para influenza, no aparece así de la nada. Generalmente, la historia empieza como un resfriado cualquiera, un poco de fiebre, mocos, lo normal. Pero al cabo de 1 o 2 días, la cosa cambia. Y ahí aparecen los 3 grandes síntomas: la tos perruna, la ronquera y el estridor al tomar aire. Un dato clave: todo se pone peor si la persona se agita o llora. Por eso mantener la calma es fundamental. Hasta aquí hemos visto el caso típico, el más común. Pero, ¿qué pasa cuando las pistas no encajan del todo? A veces, lo que parece ser nuestro sospechoso habitual es en realidad un imitador. Y algunos de estos imitadores son mucho, mucho más peligrosos. Vamos a conocer a estos impostores. Primero vamos a descartar a un imitador que asusta mucho, pero que por lo general no es tan grave: el Krupp espasmódico. La gran diferencia aquí es cómo empieza. Es ¡pum!, de repente, casi siempre de noche. La persona estaba perfectamente bien durante el día y de la nada empieza con la tos. A diferencia del Krupp viral, que viene después de un resfriado, este aparece de la nada y muchas veces está relacionado con alergias. Lo bueno es que así como viene, se va y suele resolverse bastante rápido. Bueno, dejamos al imitador más leve. Y ahora sí, entramos en terreno mucho más serio. Este es el primer impostor que no da segundas oportunidades y que requiere actuar de inmediato. Y esta frase lo dice todo. La traqueitis bacteriana ya no es un juego, es una infección muy grave causada normalmente por una bacteria llamada Staphylococcus aureus. Aquí ya no hablamos de una simple inflamación por un virus, hablamos de una infección bacteriana con todas las letras, que puede llenar la tráquea de pus y membranas, obstruyéndola peligrosamente. Bien, ¿cómo la identificamos? Las pistas son alarmantes. La persona se ve muy, pero muy enferma. Los médicos usan un término que es aspecto tóxico. Tiene fiebre muy alta y, sobre todo, su dificultad para respirar va empeorando y empeorando. Y aquí está el dato más importante de todos. Aunque sí tiene la tos perruna, no mejora con el tratamiento que normalmente funciona para el Krupp viral. Esa falta de respuesta es una bandera roja gigantesca. Si existe la sospecha de una traqueitis bacteriana, se acaba el juego. No hay tiempo que perder. El manejo es una emergencia médica total. Esto significa ingreso directo a la unidad de cuidados intensivos, casi siempre hay que asegurar la vía aérea con un tubo, y empezar con antibióticos por la vena de inmediato. Claramente, no es una situación de vamos a esperar a ver qué pasa. Ahora, pasemos al segundo imitador peligroso. Y este es especialmente engañoso porque le falta la pista más famosa de todas. Se le conoce por sus 4 características clave, las 4 D. Y aquí viene el giro de la trama.
El punto crucial es que en la epiglotitis, la inflamación está en la epiglotis, una especie de tapita que tenemos por encima de las cuerdas vocales. ¿Cuál es el resultado? Que generalmente no hay tos perruna. Es una emergencia que amenaza con cerrar la vía aérea, pero lo hace en silencio, sin el ladrido de advertencia. Y eso, por supuesto, la hace increíblemente traicionera. Entonces, si no hay tos, ¿qué pistas buscamos? La clave está en memorizar las 4 Ds. Primero, disfagia. Le duele tanto que no puede ni tragar su propia saliva. Segundo, disfonía. La voz suena apagada, débil, como si hablara con algo en la boca. Tercero, drooling o babeo. Como no puede tragar, la saliva se le cae. Y cuarto, por supuesto, distrés respiratorio. Una lucha evidente y desesperada por cada bocanada de aire. Y además de las 4 Ds, hay una imagen que si se ve una vez, no se olvida jamás. La posición de trípode. La persona, por instinto, se sienta inclinada hacia adelante, apoyada en sus brazos, estirando el cuello y levantando la barbilla. Es un intento desesperado del cuerpo por alinear la vía aérea y conseguir que pase un poquito de aire. Ver a alguien en esta posición es una señal de emergencia absoluta. Muy bien, ya analizamos al sospechoso de siempre y a sus 2 peligrosos imitadores. Ahora es momento de juntar toda esta información en una guía práctica y directa. ¿Cuándo hay que actuar sin dudarlo ni un segundo? Esta tabla es oro puro, es el resumen de todo. A ver, si hay tos perruna, pero en general la apariencia no es de gravedad, probablemente es croup viral. Hay que ver al médico. Pero si hay tos perruna y la persona se ve muy mal, tóxica, la acción es ir a urgencias ahora pensando en una traqueitis bacteriana. Y el tercer escenario. Si no hay tos, pero la voz está apagada, hay babeo y está en posición de trípode, no hay nada que pensar. Es urgencias ahora, sospechando una epiglotitis. Y para que quede todavía más claro, repasemos una última vez las banderas rojas que son innegociables. Cualquiera de estas señales es motivo para ir a emergencias de inmediato. Voz apagada con babeo, aspecto muy enfermo o adormilado, dificultad para respirar que hace que se le hundan las costillas, no mejora con el tratamiento o si hace ese ruido agudo, el estridor, incluso cuando está tranquilo y en reposo. ¿Dolor de garganta otra vez? ¿Le suena familiar? Claro que sí. Es que parece ser el pan de cada día. Un visitante que nunca pide permiso y que sinceramente puede ser muy frustrante no saber exactamente qué hacer. Y ojo que no es solo una percepción. Las cifras lo dicen. Un niño promedio puede tener entre 3 y 5 de estos episodios al año. Así que esa sensación de que siempre se enferman tiene una base muy real. Es algo que nos pasa a todos. Ok, es súper común, sí. Pero, y aquí empieza lo interesante para nuestro caso, no todos los dolores de garganta se cortan con la misma tijera. Aquí es donde realmente arranca nuestro trabajo de investigación. Aprender a diferenciar las pistas. Y la primera, la más grande, la pregunta del millón es, ¿quién es el culpable aquí? ¿Un virus o una bacteria? Porque créanme, la respuesta a esto lo cambia absolutamente todo. Define todo el plan de acción a seguir. A ver, fíjense en este cuadro. Es como tener 2 perfiles de sospechosos. Por un lado tenemos al equipo viral. Su modus operandi es como el de un resfriado común. Ataca por varios frentes con tos, mocos, a veces ojos rojos. En cambio, el equipo bacteriano es más un francotirador, concentra su ataque casi exclusivamente en la garganta. Y la pista clave, la que nos ayuda a distinguirlos, es que con la bacteria casi nunca hay tos. Miren, si hay que quedarse con una sola cosa de toda esta primera parte, que sea esta. Es la regla de oro, la que no falla. Si ven que hay tos, que hay mocos, que hay ojos rojos, es viral. Y eso, de entrada, ya nos dice algo importantísimo. Los antibióticos aquí no tienen nada que hacer. Bueno, entonces, ya tenemos una fuerte sospecha. Probablemente es un virus. Pero claro, el mundo de los virus es enorme. Hay varios delincuentes en la lista de sospechosos y cada uno deja su propia firma, su tarjeta de presentación. Echemos un vistazo a los sospechosos más comunes. Por ejemplo, estamos en pleno verano y aparecen ampollas en la boca. El principal sospechoso es el Coxsackie. O quizá hay una fiebre altísima y unos ojos súper rojos. Ahí todas las pistas apuntan al adenovirus. Y si estamos hablando de un adolescente con una fiebre que no baja y con ganglios inflamados por todos lados, bueno, ahí hay que empezar a pensar en la mononucleosis.
Y aquí, atención, porque este es un truco de detective que vale oro. Uno ve pus en la garganta y ¿qué es lo primero que piensa? Bacteria, antibiótico. Pero cuidado, si ese pus viene acompañado de conjuntivitis, o sea de ojos rojos y llorosos, la historia cambia. Esa combinación es casi una confesión firmada por el adenovirus. Muy bien. Ya investigamos a fondo el lado viral. Ahora vamos a cambiar de carril y nos vamos a enfocar en el único sospechoso bacteriano que de verdad nos tiene que preocupar y que necesitamos desenmascarar para tratarlo, el famoso estreptococo. Pero, un momento, antes de seguir, pongamos las cosas en perspectiva. Miren este gráfico. A pesar de todo el alboroto que genera, el estreptococo es responsable de más o menos el 30% de los casos. La gran mayoría, el 70%, siguen siendo virus. Es clave tener esto en la cabeza. Entonces, ¿cuál es el retrato hablado de este sospechoso? Buscamos un conjunto de pistas muy específico. Pus blanco, esos puntitos rojos en el paladar, ganglios del cuello que duelen un montón al tocarlos, a veces un sarpullido que se siente como lija y, una vez más, la pista crucial que lo delata, sin tos ni mocos. Y bueno, ¿cómo se confirma que lo atrapamos? El proceso es súper lógico. Primero, el médico tiene la sospecha clínica al ver las pistas. Luego, se hace una prueba rápida con un hisopo. Si sale negativa, pero la sospecha es muy alta, se pasa al plan B, el cultivo de garganta, que es más preciso. Y solo si se confirma que es positivo, se inicia el tratamiento. Y aquí está el porqué de tanta insistencia en tratarlo. El verdadero objetivo de los antibióticos no es tanto que los síntomas se acorten, que también, sino prevenir algo muy serio, la fiebre reumática, que puede dañar el corazón. Y un dato curioso, los antibióticos previenen este problema cardíaco, pero no otra complicación en los riñones. O sea, el foco total está en proteger el corazón. Perfecto. Ahora, pasemos a un caso digno de un detective experto. ¿Qué pasa con ese niño que tiene fiebre y dolor de garganta una y otra vez, como un reloj, pero cada vez que se le hace la prueba de estreptococo sale negativa? Es un misterio, ¿verdad? Bueno, aquí es donde debemos considerar algo llamado PFAP. Y ojo, esto no es una infección, no es contagioso. Es un síndrome autoinflamatorio, lo que significa que es el propio sistema inmune del niño el que, por alguna razón, prende la mecha y causa estos episodios de fiebre y dolor. La pista clave para el PFAPA es su increíble regularidad. Es que funciona como un reloj suizo. Unos días de enfermedad intensa, seguidos de semanas de perfecta salud, y luego, puntualmente, el ciclo se repite. Esta predictibilidad es lo que lo delata. Y ahora, la pista que resuelve el caso. La prueba definitiva. Una sola dosis de un corticosteroide, como la prednisona, puede hacer que la fiebre se desplome, que desaparezca en cuestión de horas. Esta respuesta tan dramática es tanto un tratamiento como una herramienta de diagnóstico. Muy bien, ya hemos resuelto los casos más habituales, pero ahora vamos a ponernos un poco más serios. Hay que hablar de las señales de alarma. No son frecuentes, para nada, pero es vital saber reconocer cuándo una situación pasa de ser común a ser una verdadera emergencia. Hablemos de dos complicaciones graves. Los abscesos. El periamigdalino, más común en adolescentes, puede causar tanto dolor que es casi imposible abrir la boca. Esto es una urgencia. Pero el retrofaringio, que se ve en niños pequeños, es una emergencia que amenaza la vida. Puede provocar un ruido agudo al respirar, llamado estridor, y obstruir completamente la vía aérea. La diferencia es vital. Entonces, para que quede súper claro, si se observa cualquiera de estas señales de alarma, no se duda. Babeo porque no pueden tragar su propia saliva. Una voz que suena apagada, como si tuvieran una papa caliente en la boca, o cualquier dificultad para respirar, son señales de que algo podría estar bloqueando el paso del aire. Esto significa buscar ayuda médica de emergencia de inmediato. Para empezar, hablemos con propiedad. Los médicos lo llaman rinosinusitis. ¿Por qué? Porque no solo afecta a los senos paranasales, sino también a la nariz. Y aquí es donde empieza la trama. La gran mayoría de las veces, el culpable es un simple virus, pero a veces, solo a veces, la historia da un giro inesperado. Y ojo con estas cifras, porque son la clave de todo. Entre el 90 y el 95% de las veces, ese resfriado que no se va sigue siendo viral y se va a curar solo. Solamente en un pequeño porcentaje, entre un 5 y un 10%, es que las bacterias entran en juego y lo complican todo. Entonces, ¿qué es exactamente la rinosinusitis? Imagínense que es como un mega embotellamiento de tráfico dentro de la cabeza. La inflamación
bloquea todas las salidas, el flujo normal de mucosidad se detiene por completo, y eso causa esa presión y esa congestión pero tan molesta. Casi siempre la historia empieza igual, con una infección viral, el clásico resfriado común que todos conocemos. Este virus es el que, sin saberlo, abre la puerta y prepara el terreno para lo que podría venir después. A ver, ¿cómo pasa esto? Es como una cadena de eventos. Fíjense, primero llega el virus y ¡pum!, todo se inflama. Esta hinchazón tapa los pequeños agujeros por donde drenan los senos paranasales. El resultado, el moco se queda ahí atrapado, se pone más espeso y no tiene por dónde salir. Y claro, ese moco estancado es básicamente un festín para las bacterias que normalmente viven ahí sin molestar. El escenario está listo. Y justo ahí, en ese punto, es cuando la trama da un giro. Con el ambiente perfecto que creó el virus, ciertas bacterias dicen, «Esta es la mía», aprovechan la oportunidad, se multiplican sin control y causan una verdadera infección secundaria. ¿Y quiénes son estos oportunistas? Bueno, generalmente son 3 los sospechosos de siempre: el Streptococcus pneumoniae, el Haemophilus influenzae y la Moraxella catarrhalis. Estos son los más comunes, los que los médicos tienen en la mira cuando deciden que es hora de usar antibióticos. Ahora viene la pregunta del millón. ¿Cómo sabemos si ya pasamos de la fase viral a la bacteriana? Y aquí va un dato que tumba un mito gigante. Olvídense del color del moco. Que si es verde, que si es amarillo, no importa. La clave, pero de verdad la clave, es la cronología. Es la historia que cuentan los síntomas a lo largo del tiempo. A ver, para que un médico pueda decir, ok, esto es una sinusitis bacteriana, solo hace falta que se cumpla uno de estos 3 patrones que vamos a ver. Ojo, solo uno, no todos a la vez. El primer escenario, y quizás el más común, es el de la persistencia. Si los síntomas de un resfriado, la tos, la congestión, la secreción nasal, se alargan por más de 10 días y sobre todo no se ve ninguna mejoría, es una señal de alerta. Un resfriado normal ya debería ir de salida para entonces. Luego tenemos el segundo patrón, que es súper característico. A veces se le llama el doble empeoramiento. La persona empieza con su resfriado y después de 5 o 6 días parece que mejora, que ya está saliendo, pero de repente ¡zas!, todo empeora de nuevo, vuelve la fiebre, la congestión es peor que al principio. Esto es un indicio muy fuerte de que las bacterias tomaron el control. Y el tercer y último escenario es el del arranque explosivo. Esto es cuando desde el día 1 hay una fiebre muy alta, más de 39 grados, junto con una secreción nasal purulenta. Y esta situación se mantiene así, intensa, por al menos 3 días seguidos. Esto definitivamente no es un resfriado común y corriente. Hablemos de otro mito que hay que desterrar de una vez por todas, las radiografías. La verdad es que no sirven para diferenciar si la causa es viral o bacteriana. ¿Y por qué? Muy simple. En ambos casos va a haber inflamación, va a haber moco y la imagen se va a ver igual de sucia. La radiografía no nos cuenta la historia que necesitamos saber. Ok, entonces ya tenemos el diagnóstico clínico. La sinusitis es bacteriana. La pregunta ahora es, ¿y qué hacemos? Y la respuesta no siempre es correr a buscar antibióticos. Básicamente hay 2 grandes caminos a seguir. Si los síntomas son leves y el diagnóstico se hizo solo porque duraron más de 10 días, se puede optar por una espera vigilante. ¿Qué significa? Observar, porque muchas veces el cuerpo es capaz de resolverlo solo. Pero si estamos ante un caso de inicio severo o de doble empeoramiento, ahí sí, lo habitual es recetar antibióticos de inmediato porque la infección es más agresiva. Y ojo, sea cual sea el camino, hay algo que siempre ayuda y es fundamental: los cuidados de apoyo. Lo que sí funciona de maravilla son los lavados nasales con solución salina y los aerosoles con corticosteroides, porque bajan la inflamación y ayudan a limpiar. Por otro lado, generalmente no se recomiendan los antihistamínicos o descongestionantes, porque a veces pueden espesar más el moco y, créanlo o no, empeorar el problema. Y para ir cerrando, tenemos que hablar de algo que es muy poco común, pero súper importante conocer: las señales de alerta. Es vital saber reconocer cuándo la infección podría estar saliéndose de los senos paranasales y causando un problema más serio. Si aparece cualquiera de estas señales, ahí sí, no hay que dudarlo, hay que buscar atención médica de inmediato. ¿Cuáles son? Hinchazón o enrojecimiento alrededor de un ojo, dolor al mover los ojos, empezar a ver doble o borroso,
También si un ojo parece como que se sale de su órbita, o si aparece un dolor de cabeza terrible, insoportable, o rigidez en el cuello. Esto podría indicar que la infección se está extendiendo y hay que actuar rápido. Entonces, si nos quedamos con una sola cosa de todo esto, que sea esta. La herramienta de diagnóstico más poderosa no es una radiografía ni el color de la mucosidad. Es la historia que cuenta nuestra enfermedad. ¿Cómo es posible que algo tan inofensivo como un resfriado termine convirtiéndose en un dolor de oído tan terrible? La respuesta, como veremos, está en una mezcla casi perfecta de anatomía, virus y bacterias. Vamos a verlo paso a paso. A ver, el punto de partida es casi siempre el mismo. Un resfriado común. La otitis media aguda no aparece así de la nada. Es en realidad una complicación directa de esos mocos y esa tos. Entender cómo se da ese salto de un simple catarro a una infección es clave para saber cómo actuar. Y es que es increíblemente frecuente, sobre todo en los más chiquitos. La edad donde más casos vemos es entre los 6 y los 12 meses, justo en esa etapa tan vulnerable. Y claro, el pico de casos llega con el frío, en otoño e invierno. Para que se produzca una otitis, se necesita una combinación de factores que a mí me gusta llamar la tormenta perfecta. Son 3 condiciones que cuando se juntan, convierten el oído de un niño en el escenario ideal para una infección. Esta tormenta tiene 3 ingredientes principales. Primero, la exposición a virus, que es mucho mayor si van a guarderías, claro. Segundo, un sistema inmune que todavía está, digamos, en entrenamiento. Y tercero, el factor crucial, el que lo cambia todo, su anatomía. Y aquí está el meollo del asunto. Fíjense en la diferencia, es brutal. En un bebé, la trompa de Eustaquio, que es ese pequeño tubo que drena el oído, es corta y está casi horizontal. ¿El resultado? El moco del resfriado se estanca, no tiene para dónde ir. En cambio, en un adulto, es más larga y tiene un ángulo, una inclinación, que permite que todo drene por simple gravedad. Así de simple y así de determinante. Ese líquido estancado es el punto de quiebre. Se convierte en un caldo de cultivo perfecto para las bacterias. Y aunque hay muchas, generalmente las culpables son estas 3. Digamos, las sospechosas habituales que aprovechan la oportunidad para multiplicarse y armar un lío. Muy bien, pasemos a cómo se manifiesta todo esto. ¿Cómo saber si un resfriado se está complicando? La historia clásica es la de un niño que lleva 2 o 3 días con tos y mocos, y de repente, en lugar de mejorar, la fiebre se mantiene o peor, reaparece con más fuerza. Los síntomas cambian muchísimo con la edad. Un niño más grande te puede decir, me duele el oído, pero un bebé no, claro. En ellos hay que ser detectives y buscar otras señales. Una irritabilidad que no se calma con nada, llanto muy agudo, que se jale en la orejita, y una muy importante, que rechacen el biberón o el pecho. ¿Por qué? Porque el simple acto de succionar aumenta la presión y el dolor en el oído. Y aquí viene un punto fundamental. Los síntomas por sí solos no son suficientes para un diagnóstico. Es absolutamente necesario que un profesional de la salud mire dentro del oído con un aparatito llamado otoscopio. Solo así se puede tener la certeza. Y lo que se busca es la combinación de 2 cosas. Esta es la fórmula clave para el diagnóstico de otitis media aguda. Tiene que haber efusión, o sea, líquido en el oído medio, y además signos de inflamación aguda. Las 2 cosas al mismo tiempo. Si falta una, no es OMA. Para confirmar que hay líquido, el médico busca varias pistas. La más clara de todas es un tímpano abombado, como inflado hacia afuera por la presión. También puede verse opaco o incluso con burbujitas detrás. Y bueno, si ya hay salida de pus, lo que se llama otorrea, pues ya no hay ninguna duda de que hay líquido. Y para la parte de la inflamación, se busca un enrojecimiento muy intenso del tímpano, la hiperemia, junto con ese dolor agudo del que hablamos. Así que, para confirmar el diagnóstico, necesitamos las 2 cosas a la vez, pruebas de que hay líquido y pruebas de que hay inflamación. Y ojo, mucho ojo con esto, porque es un error súper común. Atención aquí, un tímpano rojo, así a secas, no significa que haya otitis. El simple hecho de que un niño llore con muchas ganas o que tenga fiebre por otra cosa puede enrojecer los tímpanos. Por eso es vital que el médico confirme que, además del color, también hay líquido acumulado detrás. Una vez que tenemos el diagnóstico confirmado, llega la siguiente gran pregunta. ¿Necesita antibióticos ya mismo o se puede esperar? Porque, y esto es importante, no todas las otitis requieren un tratamiento antibiótico de entrada. Para tomar esa decisión, lo primero es definir si la otitis es grave o no. Y se considera grave si hay salida de pus,
si el dolor de oído es de moderado a intenso o ya lleva más de 48 horas, o si la fiebre es muy alta, por encima de los 39 grados. Y esta tabla resume la estrategia a seguir. Miren qué claro. En bebés de menos de 6 meses, siempre se da antibiótico. Entre los 6 meses y los 2 años, se trata si es grave o se afecta a los 2 oídos. Si es en un solo oído y no es grave, se puede optar por observar. Y en los mayores de 2 años, si no es grave, la observación es una opción muy válida y recomendada. Perfecto. Ahora, demos un paso más allá. Hablemos de cómo podemos prevenir estos episodios y qué complicaciones, aunque raras, debemos tener en el radar. Porque al final del día la mejor otitis es la que nunca ocurre. Hay factores que aumentan el riesgo de que las otitis se repitan una y otra vez. Algunos no podemos cambiarlos, como ser varón, pero otros sí son clave. La exposición al humo del cigarro y un hábito que parece inofensivo pero no lo es. Dar el biberón con el bebé totalmente acostado. Esto facilita que la leche se vaya hacia el oído medio. Entonces, ¿qué podemos hacer para prevenir? Aquí van 4 pasos clave. Primero, la lactancia materna, que es un protector natural potentísimo. Segundo, si se usa biberón, darlo siempre con el bebé un poco incorporado, semisentado. Tercero, un ambiente 100% libre de humo de tabaco. Y cuarto, si las circunstancias lo permiten, retrasar un poco el ingreso a la guardería para disminuir esa exposición tan temprana a virus. La gran mayoría de las otitis se curan sin problemas, pero existe una complicación que, aunque es poco común, es muy importante conocer. Se llama mastoiditis aguda. Y esto pasa cuando la infección del oído medio se escapa y se extiende al hueso que tenemos justo detrás de la oreja. Las señales de alarma aquí son muy claras. Una fiebre y un dolor que no se quitan con nada, y sobre todo, la aparición de hinchazón y rojez en la zona de detrás de la oreja. El signo más clásico es que la oreja se ve como despegada, como si algo la empujara hacia adelante. Esto, que quede claro, es una urgencia y requiere atención médica inmediata y hospitalización. Y así cerramos este recorrido. Entender el por qué se producen, saber reconocer las señales de alerta y conocer las diferentes opciones de tratamiento nos da herramientas súper valiosas. La pregunta final es, con toda esta información, ¿podemos afrontar el próximo resfriado con un poco más de calma y confianza? La respuesta sin duda es que sí.